Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? El día de hoy, pues vamos a retomar el tema que quedó pendiente, que es el de las figuras retóricas. Es un tema importante, es un tema que sí hay que darle una atención adecuada porque sí viene una parte, pues más bien viene en casi la mayor parte del examen. Entonces, sí es necesario, como te decía, darle esta atención. Y me parece que hasta justo como muy adecuado que esta sesión se quede grabada para poder regresar a ella cuando gustes, ¿no? Para en dado caso de que tengas, pues, cualquier duda, eh, tengas esta oportunidad de repasarla, ¿vale? Entonces, el tema principal de hoy vamos a hablar sobre las figuras retóricas. La segunda parte de la clase está relacionada, bueno, vamos a revisar algunos ejemplos con ejercicios de lectura aún todavía, con la práctica que te hice llegar. Entonces, vamos a ver figuras retóricas y vamos a ver también ¿cómo se llama? Unos ejercicios que se quedaron ahí en la práctica, ¿sale? Voy a tratar de ser lo más clara posible, esto es, voy a tratar de dar las instrucciones muy, muy precisas. Te voy a hacer llegar material también. Esto es un cuadrito, un cuadro que vamos a ir llenando juntos. Entonces, si es necesario que lo tengas ya impreso, por favor. Eh, y a la vez, también te voy a dejar tarea, ¿sale? Entonces, presta mucha atención a cómo vamos a ir realizando los ejercicios para que tú los puedas hacer en casa de manera individual, ¿ok? Entonces, comenzamos. Te voy a leer una primera definición de las figuras retóricas. Se entiende, bueno, esto lo habíamos platicado, ¿no? Cuando nos vimos de manera personal, esta diferencia entre el lenguaje literal y el lenguaje figurado, ¿no? También lo que se le conoce como el lenguaje denotativo, que denota, y el lenguaje connotativo, que connota, ¿no? Bien, entonces vamos a situarnos en esa diferencia de los lenguajes para hablar de este tema en particular. Te leo así entonces. Considerando que las figuras retóricas son mecanismos que alteran el uso normal del lenguaje con la finalidad de obtener un efecto estilístico o embellecedor, podemos decir que ayudan a captar la atención, sorprenden por su originalidad y poseen un gran poder sugerente y persuasivo, permitiendo una comunicación más eficaz. Las figuras retóricas no solamente se emplean en el lenguaje literario, sino también en el periodístico, el publicitario y el político, entre otros. También las usamos en el lenguaje cotidiano sin apenas darnos cuenta. Y los ejemplos, por ejemplo, los ejemplos que podemos utilizar en el día a día, chécalos. Dice, ya te lo dije 1 millón de veces. Cuando estamos exagerando la idea de decir pues en este caso puede ser un aviso o un regaño, incluso una llamada de atención, ¿no? Repito, ya te lo dije 1 millón de veces. Eh, en realidad, pues no lo puedes decir en esa cantidad. Estás haciendo una hipérbole. Vamos a hablar también de los nombres. Entonces estás exagerando lo que estás diciendo. Otro ejemplo cotidiano. Se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. Estos juegos de palabras también que habíamos comentado, de que son como la sal de la vida, ¿te acuerdas? Son estos usos como en dichos, en refranes, ¿no? Hasta en pequeños trabalenguas que nos ayudan a jugar con las palabras, ¿no? Repito, se debe trabajar para vivir, no vivir para trabajar. En este caso, recuérdalo, estamos ante un uso de retruécano. Es complicada la palabra, retruécano. Vamos a explicar ahorita cómo se trabaja. Y otro ejemplo de vida cotidiana con figuras retóricas. Los niños salieron del colegio como caballos desbocados, ¿no? En este caso estamos ante el uso de un símil, ya que tenemos la comparación explícita, es decir, tenemos el uso de la palabra como.
los niños salieron, ¿cómo salieron? Pues como caballos desbocados, ¿no? Todos así en desorden, sin nada de, y puede ser con alegría, con entusiasmo, ¿no? Como si fueran un grupo de caballos. Bien, entonces, a partir de esta pequeña definición y pequeña explicación, vamos a trabajar una serie de figuras retóricas, pues que sí suele ser un poquito exhaustivo, es decir, pues sí es una larga enumeración. Por eso te decía que pues al final que quede grabado pues esta sesión, pues te va a ayudar muchísimo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con ello? Vamos a trabajar de la siguiente manera. De este lado, bueno, tú también vas a tener esta hoja ya impresa, como te decía. Y de este lado, bueno, es una tabla con tres clasificaciones, ¿no? Del lado izquierdo vamos a tener la figura retórica, esto es su nombre. Del lado del medio vamos a tener la definición, cómo es que la podemos conocer o definir. Y del lado derecho vamos a tener los ejemplos, unos ejemplos muy, pues, representativos de lo que vendría siendo la figura retórica tal cual. Entonces, vamos a ir trabajando uno a uno, es decir, cuando yo lo vaya escribiendo, yo quiero que tú también lo vayas escribiendo en la hoja, en el cuadro. Esto entonces, pues nos llevará un poquito de tiempo, no le hace, para eso estamos. Entonces, vamos a empezar con una de las principales, que pues viene siendo, claro está, la metáfora, ¿verdad? ¿Cómo vamos a definir la metáfora? Fíjate bien, la metáfora la vamos a definir, lo voy a decir tal cual, es un fenómeno de cambio semántico por el cual se designa una cosa o idea con el nombre de otra, sirviéndose de alguna relación existente entre ambas. Es la descripción de algo mediante una semejanza por analogía. ¿Sale? Me queda claro que pues es una definición bastante, pues, larga. Y como te has dado cuenta, pues a mí me gusta como acortar las cosas en un lenguaje más claro, ¿no? Repito, vamos a ir leyendo la definición teórica, pero vamos a quedarnos con una definición más práctica, más sencilla de entender. Entonces, por mi parte, a mí me gustaría definir la metáfora simplemente así. Una descripción, no, perdón, voy a borrar un poquito. Se basa en describir, es diferente descripción a describir, pero básicamente es lo mismo, por semejanza o analogía. ¿Sale? ¿Cuál va a ser el ejemplo? Un ejemplo muy claro de metáfora, como los cabellos de oro, como fíjate bien, nuestras vidas son los ríos. Yo estoy haciendo la comparación de la vida con el río, ¿sale? Simplemente diciéndolo tal cual. Mi vida es un río. Tu cabello es de oro, ¿sale? En este caso yo voy a escribir otro ejemplo que es, estás en la primavera de tu vida. Una vez más, si te fijas, estoy haciendo la comparación con dos elementos, que es describir la primavera semejándola con tu vida, ¿no? Y entonces, pues en este caso queda claro que estoy haciendo alusión a que, pues, si una de las características de la primavera es ser, pues, de una manera, diciéndolo como venturosa, ¿no? Como digamos, donde hay vida, bueno, me refiero a donde hay una gran, ¿cuál es la palabra? Esta idea de, 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 de que hay una explosión de vida, todavía quiero ser un poco más clara de eso, ¿no? Pero es como si estuviera comenzando tu vida,
son los años, digamos, iniciales de una vida, ¿no? Lo habíamos visto también con otra comparación en el caso de estás en el otoño de tu vida. Si te fijas, pues ahí el otoño es cuando las hojas se caen, cuando los árboles puede decirse que mueren. Entonces ya cuando estás en el otoño de tu vida, pues ya es lo contrario a la primavera de tu vida, ¿sale? Entonces es jugar con esa idea de lenguaje, ¿no? En este caso la metáfora. Vamos a continuar con la siguiente, nos vamos a ir así. Voy a ir borrando de, pues yo que tengo aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, de 6 en 6, ¿sale? Para que tú lo tengas en cuenta. Continuamos con la siguiente. La siguiente va a ser un ejemplo de la figura retórica conocida como símil, con acento en la primera I, símil. ¿Qué va a ser el símil? El símil es una comparación unida con una partícula. Esto es la partícula como, cual o se asemeja a. Y el ejemplo es, la tarde está muriendo, como un hogar humilde que se apaga. Vamos a escribir esa. La tarde está muriendo. Si te fijas, aquí también ya hay una metáfora, ¿no? En la tarde está muriendo. Muriendo, coma. Como un hogar humilde. A ver si cabe aquí, que se apaga. Entonces, una gran diferencia quiero que te des cuenta entre la metáfora y el símil, porque al final de cuentas, ojo, los dos hacen una comparación, es decir, en definición aquí podemos poner también que hacen una comparación. Creo que ya la viste, ¿verdad? La diferencia entre metáfora y símil es el uso explícito aquí de la palabra como. Es tal cual. Metáfora no se utiliza el como, aunque sí es una semejanza, y en el símil sí se utiliza el como en sus otras versiones, en sus otras variantes, como puede ser tal cual, como puede ser se asemeja a, se parece a, ¿vale? Pero el como es pues un símbolo muy importante del símil, ¿sale? Son las diferencias tal cual, muy básicas. En la siguiente, una figura retórica también que es de las más usuales, de las más conocidas, es el uso de la hipérbole, con acento en la primera E, hipérbole. En el caso de la hipérbole, nos dice que la definición es exagerar, aumentar o disminuir la verdad de lo hablado, ¿no? En este caso me voy a quedar con esto, exagerar aquello de lo que se habla. Como el caso que te decía de arriba, ¿no? Bueno, anteriormente. Te lo dije 1000 veces. En este caso vamos a hablar de otra, pues ejemplo. A ver si cabe. Dice así. Voy a hacerlo con letra muy pequeña. Yace, con Y, en esta losa, sí, losa dura. Me parece que es el verso, son las líneas de un poema. Yace en esta losa dura una mujer tan delgada que en la vaina de una espada, escríbelo con letra muy chiquita para que quepa, que en la vaina de una espada se trajo a la sepultura. ¿Vale? Parece ser que es una mujer pues ya fallecida, ¿no? La losa dura pues hace referencia a ese, pues a ese estado, ¿no? ¿Y dónde estaría aquí la hipérbole? Si te fijas, bueno, haciendo también una comparación de la delgadez de la señora o
la mujer, perdón, con la vaina de una espada, ¿no? Es decir, con el filo, la vaina de una espada. Entonces, era tan delgada la mujer que podía, digamos, pues estar en el filo de la espada, ¿no? Y así se la trajo a la sepultura. Entonces, pues así es una exageración, dado que pues ninguna mujer puede caber en la vaina de una espada. Literalmente es imposible. Y creo que ahí radica, pues, una gran definición de las figuras retóricas en general. La imposibilidad. Si algo no es posible de hacer en la vida real, entonces es una figura retórica. ¿Me explico? Entonces, eso nos serviría para resumir. ¿Sale? Vamos a trabajar esto, ya lo sabes, con los ejemplos que veremos en las preguntas tal cual, ¿no? En los textos. Entonces, vale la pena trabajarlo después. Pasamos a la siguiente. La siguiente tiene el nombre de, aquí ya me equivoqué, es prosopopeya. Muy bonito el nombre, ¿no? Prosopopeya. O vamos a poner entre paréntesis también como se le conoce, que es personificación. Y creo que ya con el segundo nombre se entiende lo que está pasando, ¿no? En este caso, la personificación o prosopopeya se encarga en atribuir cualidades o propiedades humanas a los seres inanimados, es decir, a algo que no está vivo. Podemos decir que la definición quedaría así: atribuir cualidades humanas a seres inanimados. Inanimados. Ahí está. Pues es un ejemplo de una prosopopeya. Fíjate. Cambio de color para que se vea más claro. Y es este. Con mi llorar, las piedras se estremecen. Queda bastante claro, puesto que las piedras no tienen ningún carácter de vida, ¿verdad? Es decir, no, cuando una piedra va a estremecerse, en este caso, cuando una piedra pues va a incluso moverse, las piedras no lo hacen. Entonces, yo le estoy atribuyendo la característica de vida, le estoy dando vida a algo que no lo tiene. En este caso, cuando las piedras se estremecen. ¿Ok? En el siguiente, poquito a poquito vamos a ir viendo que la complejidad en el lenguaje va a ir aumentando, fíjate bien. En el siguiente vamos a hablar de la antítesis, con acento en la primera I, antítesis, todo junto, que también vamos a poner otro, bueno, este no, perdón, aquí no le voy a poner como que otro nombre, en realidad no lo es. Esto ya viene siendo la definición. Y es que es una oposición entre dos términos contrarios o complementarios. Es decir, la antítesis va a justo pues a contraponer dos términos, como el blanco y el negro, como lo caliente con lo frío. Son términos que están, digamos, contrapuestos, no pueden existir en un momento, pues, en una línea o en un momento dado en el mismo tiempo, ¿no? Vendría siendo los antónimos también, ¿no? En este caso, yo voy a poner la definición de esta manera, oponer dos objetos. Más que objetos, conceptos, queda mejor. Oponer dos conceptos contrarios, que no se
que no se llevan, ¿no? Y el ejemplo va a ser el siguiente. Fíjate bien. Está chistoso. Yo vivo, es el ejemplo, en paz con los hombres. Hasta ahí no hay nada, ¿verdad? ¿Con qué se va a contraponer? Con lo siguiente. Y en guerra con mis entrañas. Es una idea muy fuerte, por así decirlo, porque pues al final de cuentas me dice que esta persona puede llevarse muy bien con las personas, bueno, este individuo puede llevarse muy bien con otro grupo de personas, pero con sí mismo es cuando hay pues una pelea, ¿no? Una persona que no se lleva bien ni consigo mismo, pues es como muy interesante de ver, ¿no? De entender. Aquí entonces, ¿cuáles serían los dos elementos o conceptos contrarios? Si te fijas, pues no puede ser hombres y entrañas. Más que nada es la paz y la guerra, como el yin y el yang, ¿no? Repito, son dos elementos que siempre van a estar en una posición contraria, en lucha. Pues aquí en este caso, pues sí, la lucha entre la paz y la guerra. Continuamos con el otro. Cambio. Y es el que se refiere, otra figura retórica conocida como metonimia. Metonimia. En este caso, la metonimia consiste en designar una cosa o idea con el nombre de otra, con lo cual existe una relación de dependencia o causalidad. Fíjate bien, vamos a escribir esto que acabo de hablar, y es renombrar. La definición que leí decía designar, pero en este caso vamos a atribuirle el aspecto de renombrar una cosa cuando exista una relación. Vamos a dejarle aquí una relación con el otro elemento. Sí tiene que haber también como una idea de dos elementos aquí también en la metonimia, y es que es justo, bueno, más bien es necesario que el nombre el nombre al que quieras renombrar el objeto surja de otro lado, es decir, que ya tenga una relación clara en lo anterior, ¿no? Vamos a ver de qué estamos hablando. Vamos a poner dos ejemplos. En el primero, yo puedo decir esto. Cervantes, el autor español, es la mejor pluma de la literatura universal. Entonces, ¿qué pasa aquí? Yo estoy asumiendo que esta persona, Miguel de Cervantes, simplemente con su apellido, le estoy dando un carácter, es decir, la estoy renombrando, no quiero decir el nombre de autor, como si fuera un sinónimo, quiero ahorrarme esa palabra, no quiero decir que es un escritor, no quiero decir que es un autor, quiero decir que es la mejor pluma. Y si lo entiendes, pues no se está refiriendo a una pluma de escribir. ¿Te fijas? Entonces está haciendo la relación de que Cervantes ya es un escritor. Utiliza la pluma en este caso, ¿no? Y entonces asume que es la mejor de la literatura. ¿Vale? Este es un ejemplo de metonimia. Uno que queda también, digamos, muy al caso, recordarás, bueno, voy a borrar este ejemplo para poner otro. No es necesario que ponga los dos, pero para que quede más claro voy a poner otro ejemplo de metonimia, escrito. Y mientras lo borro, pues
te voy a platicar un poquito de este otro ejemplo que es también muy usual. Bueno, y a lo mejor no muchos lo conocen. Un ejemplo de metonimia en la literatura es Frankenstein. Si has leído el libro, y bueno, un poquito de cultura general es saber que Frankenstein no se llamaba tal cual el monstruo. Digamos que el creador de Frankenstein era Víctor Frankenstein. Entonces, justo aquí es el mejor ejemplo de metonimia. No me estoy refiriendo al autor, o más bien al creador, sino que pues Frankenstein retomó el nombre del creador. Entonces lo renombró. Ese es un ejemplo como muy, pues te digo, como de cultura general. Y el otro que te quería decir, ya lo voy a escribir, es este. Tengo un Picasso en el muro de mi recámara. Qué pudiente, ¿no? Tengo un Picasso en el muro de mi recámara. Entonces, repito, no es que agarres y pongas al escritor, ¿verdad? Aquí en este caso, pues también es un nombre muy conocido, Picasso. Sabemos que era un pintor español, ¿no? Y por sus obras conocidas, ya lo sabes, ¿no? Un artista. Entonces, no es que tenga literal pegado en mi cuadro, perdón, en mi pared, a este señor, ¿no? Y de ahí pueden salir muchas burlas, muchas bromas, unos elementos muy cómicos, ¿no? Me estoy refiriendo a que tengo el cuadro de Picasso, pero no quiero decir cuadro, ¿te fijas? Quiero decir la palabra tal cual del autor, el nombre del autor. Bien, pues eso es la metonimia. Vamos a ir practicando con más calma cuando podamos hacerlo, con los ejercicios que te voy a mandar. Déjame borrar y continuamos con esto. Ok, entonces, en la siguiente figura retórica, vamos a ver esta paronomasia. Y tal cual, paronomasia. ¿Qué pasa en la paronomasia? Se conoce de esta manera el uso de palabras cuya pronunciación es muy parecida y que al cambiar se originan sorprendentes modificaciones del significado. Esto lo voy a definir así, tal cual en la definición. La paronomasia es cambiar una palabra parecida. Vamos a ver el ejemplo. Tiene que ver mucho con el sonido. El ejemplo es este. Presa del piso. Sin prisa. Pasa una vida de prosa. ¿Vale? Repito, presa del piso, sin prisa, pasa una vida de prosa. Entonces, es un jueguito también de palabras. Se entiende que las palabras, en este caso, que suenan muy parecidas, es presa, prisa y prosa, ¿no? Y la definición, entonces, es que al cambiarlas, por ejemplo, aquí la vocal E con la I y con la O, pues entonces se cambia el significado, ¿no? Aunque, pues dependiendo del autor, dependiendo de la intención que tenga el autor, pues se entiende en general, ¿no? Presa del piso, sin prisa, pasa una vida de prosa. Digo, puede referirse, digamos, a alguien que
puede estar tendido en el piso, es decir, derrotado, ¿no? Y sin prisa, pues derrotado sigue así muchísimo tiempo hasta pasar toda una vida de corrido, ¿no? O digamos, contada de prosa, ¿no? Más o menos sería una idea de lo que quiso decir el autor en este ejemplo, ¿no? Vamos a ir como que se va incrementando la complejidad en el lenguaje. En la siguiente tenemos el ejemplo de el asíndeton, con acento en la I, asíndeton. En este caso, el asíndeton es la omisión intencional con fines rítmicos o estéticos de los enlaces que unen palabras u oraciones. El asíndeton, entonces, podemos definirlo, en resumen, en que elimina las conjunciones, estos elementos que unen a las palabras o a las oraciones. El ejemplo es este. Pude. Corre, vuela. Vuela. Dime el secreto de tu cuerpo bajo tierra. No es cierto, perdón. Acude, corre, vuela. Ya estoy cambiándole el verso. Coma, traspasa la alta sierra. Traspasa la alta sierra, coma, ocupa el llano. Creo que queda muy claro en el inicio, ¿no? En la primera parte, con los 3 elementos de arriba. Acude, corre, vuela, ¿no? La eliminación de las conjunciones me hace pensar que por eso el autor eligió utilizar las comas, ¿no? Es como simplemente enumerar, seguir enumerando sin poner las is. Es decir, aquí hubiera puesto acude y corre y vuela. O la o, acude o corre o vuela. Y bueno, las otras como puede ser ni o que, ¿no? Que también son como conocidas como conjunciones. Entonces, sería válido también decir que el asíndeton hace enumeraciones. Pasamos al siguiente. Asíndeton estamos. La siguiente es la anáfora. Anáfora lleva acento en la primera A. Perdón, en la segunda. Anáfora. ¿Qué va a pasar aquí? Anáfora es la repetición de una o más palabras al principio de un verso o de una frase. Estamos jugando también con los sonidos. Y podemos resumir que la anáfora se encarga de repetir una palabra al inicio. Esto es repetir la palabra inicial. Son juegos también como recursos en el lenguaje. En este caso, el ejemplo es, dime. Dime, otra vez, el secreto de tu corazón. El secreto de tu corazón. Dice aquí, virgen. Este es un verso. En el siguiente verso empieza otra vez. Dime el secreto de tu cuerpo bajo tierra. Se va a salir un poquito aquí, de tu cuerpo bajo tierra. Entonces, ¿dónde está la anáfora en este caso? Si te fijas, estaría en la repetición de dime aquí y dime acá. Es decir, en la parte de arriba y en la parte de abajo. El otro también podría considerarse, ¿no? Dado que también está ahí a continuación. Pero más que nada, cuando habla de anáfora, es repetirlo en versos, ¿cómo se llama? Al inicio. Uno arriba, uno abajo.
¿Vale? En el siguiente vamos a hablar, ¿cuál sigue? La elipsis. La elipsis es una palabra que se entiende de eliminación. Siempre que se hable de elipsis, vamos a entender que se está eliminando un elemento. En este caso, tal cual, ¿no? Dice la definición, radica en omitir alguno de los elementos de la frase con el objetivo de conseguir un énfasis mayor. Entonces, es eliminar elementos para provocar énfasis, ¿no? Podemos ponerle así, para provocar énfasis. El ejemplo va a ser el siguiente. Está largo, a ver si cabe. Si no, solamente yo te lo digo y lo puedes entender, lo puedes escribir. Voy a tratar de escribirlo completo. Por una mirada a un mundo. Se me movió, aquí está. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. ¿No? Casi cupo, nada más que está un poquito amontonadito, ¿verdad? Por una mirada, un mundo. Por una sonrisa, un cielo. Por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Vamos a tratar de analizar esta parte para que veas dónde está la eliminación de los elementos. Si te fijas, tenemos 3 elementos que viene siendo en primer lugar la mirada, la sonrisa y el beso, ¿no? Y si nos quedamos en la primera parte donde dice por una mirada un mundo, ¿ves dónde está la elipsis? Es decir, si lo entendemos como oración, donde siempre hay un sujeto, un verbo y un objeto, ¿dónde está el verbo aquí? En realidad no lo tiene. Por una mirada, un mundo, ok. Se sobreentiende, ¿te fijas este pequeño énfasis? Y no lo dice, pero como ya lo menciona aquí abajo, hasta acá, en el viera, ¿no? Quiere decir entonces que por una mirada, yo te doy un mundo, ¿no? Por una sonrisa, yo te doy un cielo. Repito, otra vez está sobreentendiendo el diera, ¿no? Y por un beso, ahí sí ya lo menciona. Yo no sé qué te diera por un beso. Entonces, aquí el diera, pues lo está eliminando en el elemento de la mirada y en el elemento de la sonrisa. Y sí o no queda bonito, ¿no? Queda, pues, en esta imagen, pues, poético. No es necesario repetirlo, sino que al eliminarlo se entiende ese énfasis, ¿no? Voy a borrarlo todo, bueno, hasta ahí lo dejo, porque si no nos confundimos y se queda ahí medio amontonado. Pasamos al siguiente. Ah, el siguiente, perdón. Es que, perdón, está diciendo esto. ¿Qué pasó? Ya. Entonces, nos quedamos en elipsis, pasamos al siguiente que es enumeración. En enumeración, se parece al que habíamos visto en la parte de arriba, ¿no? Que es
cuando cuando se eliminaban las conjunciones. Hay que tenerlo ahí por ahí en consideración, ¿no? Entonces, la enumeración dice así. La enumeración es la acumulación de palabras para describir un lugar, un objeto, etcétera. Entonces, acumulación de palabras viene siendo eso. O enlistar elementos para explicarlos. Y el ejemplo es el siguiente. El sosiego. El lugar apacible. La amenidad de los campos. Es largo. La serenidad de los cielos. El murmurar de las fuentes. Creo que ni siquiera va a caber aquí. Pero con que quede clara la idea, me doy por bien servida. Dice el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu. Y hasta aquí me voy a quedar, ¿verdad? Y todavía queda un poquito más, lo voy a dejar con puntos suspensivos, porque sigue. Y bueno, son grande parte para que las musas más estériles se encuentren fecundas. Mira, es todo un elemento muy larguito y pues viene a explicar esto, ¿no? La enumeración, el sosiego, el lugar apacible, la amenidad de los campos, la serenidad de los cielos, el murmurar de las fuentes, la quietud del espíritu. Ok, ¿todo eso qué? Son grande parte para que las musas más estériles se muestren fecundas. Entonces, queda clara la explicación de por qué hacer toda esa enumeración, ¿no? Todo este enlistamiento. Y pues en este caso, pues habla de cómo es que, sí sabes lo que son las musas, ¿no? Las musas que según nos dan, son diosas, que según nos dan, pues la ayuda un poquito como celestial, como un poquito, divina para hacer ciertas cosas. En este caso, pues las musas se entiende como de la escritura, ¿no? Para poder así empezar a escribir, ¿no? Y pues eso, sosiego. El sosiego se refiere como a estar en calma, el lugar apacible, pues tener tu ambiente sin elementos de perturbación, ¿no? Todo habla como de una tranquilidad, de una armonía, ¿no? Para empezar a que las musas empiecen a hacer su trabajo, por así decirlo, ¿no? Es lo que nos quiere decir esta pequeña parte. Pequeña gran parte. Pasamos al siguiente. Déjame borrar un poquito esto. Y es que el siguiente se refiere, este es divertido. Siguiente figura retórica es el hiperbatón, con acento en la E. Hiperbatón. En el hiperbatón se busca alterar el orden de las palabras en un enunciado. Es decir, a como tú estás acostumbrado a hablar, pues que es el español, pues estamos siguiendo otra vez, ¿no? Esta línea de el sujeto primero, el verbo y el objeto, ¿no? María come chocolate, ¿no? Si yo altero el orden de estos elementos, puedo quedarme con una frase como chocolate, María come, ¿no? O come, María chocolate. Entonces es jugar con esta alteración de la oración. Como definición me voy a quedar con esto, tal cual, alterar el orden normal
de las oraciones. Y el ejemplo, vamos a ver cuál es este. Fue un recurso muy, muy utilizado en la edad, en los años del siglo de oro, 1500, 1600 en España. Muchos, muchos escritores empezaron a escribir así. Este es el caso de Luis de Góngora, un escritor muy, muy, ya, muy, pero así de 1600, te digo. Y es esto, era del año la estación florida. Cuando yo tenía mis cursos de literatura española con estos tipos de versos, sí era como quebrarte un poquito la cabeza, así de, ¿qué me está diciendo el autor? Y es simplemente acomodar los elementos para entender la oración. Aquí lo que nos viene diciendo es la estación del año era florida. ¿Te fijas cómo lo removió tanto, lo alteró tanto? Para decir esto, ¿no? La estación del año era florida. Y si te fijas, queda mejor en este sentido como de embellecimiento, ¿no? Era del año la estación florida. Hasta parece, híjoles, algo más profundo, ¿no? Y bueno, este es el inicio de un poema muy, muy mayor. Pero sí, el hiperbatón se encarga de eso, de alterar, perdón, el orden de las oraciones. Me toca borrar. Vamos a hacer lo siguiente, a ver si no se... Voy a abrir el nuevo archivo desde aquí. Espero que no haya problema. Listo. Entonces comenzamos en una nueva plantilla y continuamos. Nos quedamos en el hiperbatón. Ya faltan poquitos, ya vamos a terminar. El siguiente es el paralelismo. Viene de paralelo, ¿no? De tener dos elementos en órdenes, pues, de la misma línea. En este caso, el paralelismo es la repetición de una misma estructura a lo largo de dos o más versos o enunciados. En este caso, yo lo voy a resumir esto, ¿no? Repetir estructura para enfatizar. Enfatizar. Y fíjate cómo va a estar el ejemplo, donde vamos a repetir una estructura. Los suspiros, dice así, son aire y van al aire. ¿Ok? Coma, las lágrimas son agua y van al mar. Entonces, son dos oraciones. Y en la primera, si te fijas, los suspiros son aire y van al aire. Se tiene como que esta idea muy paralela, como de diferenciar justo aquí los elementos, ¿no? Si los suspiros, las inhalaciones, por así decirlo, son aire, pues entonces van al aire, como que cada cajita ahora sí que a su orden, ¿no? Y en el otro, también es un elemento importante, ¿no? Las lágrimas. ¿Qué son las lágrimas? Pues son agua. ¿Y a dónde deben de ir ahora sí que las aguas? Al mar, ¿no? Entonces, queda clara la idea del paralelismo. Repito, son dos elementos que se unen, pero en un orden paralelo. Están separados, pero existen. En este caso, coexisten más que nada, ¿no?
Ese sería entonces el paralelismo. En el siguiente, vamos a ver la figura del pleonasmo. Aunque no lo creas, el pleonasmo sí se considera una figura retórica. No tanto para embellecer, muchas personas pues conocen el pleonasmo como decir algo que ya había sido dicho, ¿no? E incluso se considera pues una, pues algo que demerita el lenguaje, ¿no? ¿Para qué repites algo que si ya lo estás diciendo? Muchos casos es el ejemplo de salir para afuera, ¿no? Entrar para adentro. Pero en algunos casos, esta definición, bueno, esta figura retórica, perdón, sirve para enfatizar. Más que nada, y haciendo una recapitulación, si podría decir desde ahorita, todas las figuras retóricas hacen eso, ¿no? Enfatizar, ya lo ponía con la figura del paralelismo, y pues en realidad así lo sugiere pues los ejemplos. Entonces, el pleonasmo, la definición tal cual es esta. Se trata de la utilización de palabras innecesarias en el mensaje, pero útiles para intensificar la sensación que quiere expresarse. Entonces, aunque es innecesario, lo que quiere dejar plasmado el autor es la sensación, o en este caso, bueno, en este caso una sensación, pero puede ser otro elemento enfático, ¿no? Vamos a dejar el pleonasmo así, repetir lo mismo para enfatizar. Y entonces, ¿en qué validez, o más bien, en qué ejemplo sería válido esto? Sí hay escritores que lo utilizan. Por ejemplo, aquí Miguel Hernández, un escritor también español, puso esto en un verso. Temprano, madrugó la madrugada. Tal vez esto en un lenguaje cotidiano no sugiera otra cosa más que, pues eso, ¿no? Algo innecesario de repetir. Pero si lo quieres dejar plasmado con un sentimiento en una poesía, es válido. Temprano madrugó la madrugada, ¿vale? Otra vez estamos como en este sentido de las realidades e irrealidades, entre las posibilidades y las imposibilidades, ¿no? Es lo mismo. No puedes decir que existan los cabellos de oro, es decir, no te sale oro en la cabeza, así como tampoco puedes madrugar temprano en la madrugada. Entonces, es lo mismo, porque todo es posible en el terreno de la poesía. En el siguiente vamos a hablar de la apóstrofe. Perdón, es que me quedé pensando. Sí, apóstrofe, acento en la primera O, y se entiende el apóstrofe como esto: la invocación a una persona o a un ser inanimado, ¿no? Esto también siempre se da usualmente en las poesías, ¿no? La definición es esta: llamar a algo o a alguien. Y el ejemplo tal cual es el uso de la O como exclamación. Oh, oh sol, óyeme, ¿no? Bueno, déjate lo corrijo un poco porque aquí me adelanté. No está tal cual. Claro, más bien, eh, el ejemplo dice así: para y óyeme. Oh sol, ahora sí. Oh sol, yo te saludo.
¿no? Entonces, yo le estoy hablando a quién. En este caso, pues puede ser a una persona tal cual, ¿eh? Así a una mujer, a un hombre, pero también puede ser a una persona inanimada. Yo lo saludo al sol. Oh, sol, óyeme, ¿no? En la siguiente, estamos hablando del epíteto, con acento en la I, epíteto. Y en este caso, el epíteto se va a utilizar para explicar y destacar una cualidad implícita en el nombre al que acompaña, por lo cual aparenta ser innecesario. También es una definición pues muy clara, ¿no? De lo que es el epíteto. Esto es, yo le estoy diciendo el adjetivo a algo que ya su nombre me está diciendo ese adjetivo. Entonces, algunas veces parecería innecesario, ¿no? Vamos a ver los ejemplos para que veas a qué me refiero. Bueno, la definición quedaría así. Una vez más, es enfatizar. Los autores, los escritores, los poetas, es necesario que enfaticen, es decir, que le pongan la atención a la palabra, ¿no? Las diferencias pues son bastantes en distintas clasificaciones, ¿no? Pero al final, lo importante siempre va a ser el énfasis. Y el ejemplo entonces dice así. Por ti la verde hierba. El fresco viento. El blanco lirio. Y colorada rosa. Un poquito aquí quedó mal escrito hierba, ¿verdad? Que se vea más clarito. Entonces está hablando de la hierba. Y bueno, se entiende entonces, son varios elementos. Aquí son 4. En primer lugar, hierba, viento, lirio y rosa. ¿Y cuáles vendrían siendo los epítetos? Son las palabras que están anterior al objeto, al elemento. En este caso, y fíjate, decía la definición que están implícitas en la palabra ya descrita o el sustantivo, por así decirlo, ¿no? Y a veces parecería innecesario. Por ejemplo, el primero que es hierba, ¿no? Pues si te fijas, la palabra hierba ya tiene esa característica propia. Puede haber hierbas a lo mejor, pues amarillas, ¿no? Pero esto ya igual ya cambia el nombre. Ya vendría siendo como pastizal, qué sé yo, ¿no? Entonces, hierba, su característica es el color verde. Y sin embargo, lo está repitiendo. Entonces, quedaría la palabra verde hierba como epíteto. En la siguiente, el viento. También una característica muy propia del viento es la frescura. Entonces, al volver a, más bien al hablar también de la frescura del viento y ponerla tal cual, está haciendo uso del epíteto al enfatizar. Igual, el lirio. Si tú buscas el lirio, es una flor que ya de por sí es blanca. Entonces, vuelve a repetir la palabra blanca y la rosa. Aquí en este caso igual podría quedar un poco, aquí sí, muy, para definir tal cual, ¿no? A la rosa, porque muchas rosas no pueden ser simplemente rojas, sino pueden ser incluso amarillas, rositas, ¿no? Una rosa rosa, ¿no? Ese es otro ejemplo. Entonces, sí, aquí de todos modos, la cualidad de la rosa por antonomasia, esto es que las rosas por lo regular son rojas, ¿no? Pues lo está poniendo una vez más. ¿Sale? Nos faltan 2. Vamos a terminar ya casi.
Y el siguiente es la ironía. La ironía también es un uso retórico y es esto. La ficción de decir algo para dar a entender lo contrario, de modo que solo es válida en situaciones comunicativas bastante específicas, pues entraña el riesgo de no ser comprendida como tal, ¿no? Básicamente, la ironía se trata en dar a entender lo contrario de lo que se dice, por eso habla de situaciones específicas, porque si lo dices en un contexto, pues bastante general, pues ahora sí que te pueden mandar por un tubo, ¿no? Te pueden, es decir, pues entender otra cosa muy explícita, ¿no? Repito, dar a entender lo contrario de lo que se dice. Y el ejemplo es este. Menos mal que seguí tus consejos. Hasta el tono, ¿no? Lo dice. Voy a borrarlo de arriba porque si no. Esto ya son las cuestiones más habladas, ¿no? Pero igual pueden aparecer ejemplos, ¿no? Menos mal que seguí tus consejos. Si te das cuenta, estás haciendo un tono de reproche, porque sí seguí tus consejos y aún así estoy mal. Entonces es como que, uy, gracias por ayudarme, ¿eh? ¿Entiendes? Otro ejemplo, voy a borrar este para poner el otro. Vaya que somos irónicos, ¿verdad? Muchas personas, tienen como esa característica muy propia, ¿no? Ser irónicos. No dicen las palabras tal cual. O bueno, lo dicen con esta otra intención, más que nada. No te esperaba tan temprano, es el ejemplo. No te esperaba tan temprano. Obviamente, leyéndolo así, pues se entiende que, pues qué chido, ¿no? Ahora sí que qué bueno que llegaste temprano. Pero si estás en un contexto en el que alguien ya se tardó muchísimo, 1 hora, 2 horas, ves el reloj y le dices, híjoles, pues no te esperaba tan temprano, ¿eh? Estás diciendo todo lo contrario. La persona ya se tardó muchísimo y le estás reclamando en un sentido esto, ¿no? De que se haya tardado tanto en llegar. ¿Sale? Y ya por último, vamos a terminar este tema de figuras retóricas con las imágenes sensoriales. Bueno, sí, es que estaba dudando entre poner el nombre tal cual, pero también el otro nombre de la figura simplemente es imagen, así, imagen. Y se refiere a las imágenes sensoriales. Esto es, el recurso donde un conjunto de palabras logra evocar un fenómeno que se percibe a través de los sentidos. Un fenómeno que se percibe a través de los sentidos. Estamos hablando del gusto, del olfato, del tacto, de la vista, del oído. Todos los 5 sentidos puede ser palabras que te remonten a eso, ¿no? Te los voy a decir tal cual. Bueno, perdón, te pongo la definición, evocar una sensación, ¿no? Uy, aquí, perdón, es con C de casa. Me quedé con las S. Ahí está, evocar una sensación. Y haz de cuenta, tenemos los siguientes ejemplos. El golpe del viento en nuestros rostros. El golpe del viento en nuestros rostros. Estoy haciendo aquí una imagen táctil. Pareciera como muy difícil de ver,
pero en realidad, pues sí, hablas de que ahora sí que en tu rostro está llegando el viento, ¿no? Se está evocando esa sensación. Borro para poner la otra. Dice, el sabor de esos labios me habla de cerezas. También es un recurso sensorial. Me habla de cerezas. Estoy sintiendo el sabor de esos labios. No es un sabor a cerezas, ¿no? También es muy, muy bonito este tipo de imágenes sensoriales, porque al final de cuentas eso es lo que te quiere transmitir las palabras, ¿no? Y otro, por ejemplo, bueno, este es un ejemplo claro de imagen gustativa, de gusto, y por ejemplo, una imagen visual. Terminamos con esto. El cielo nublado dejaba ver que algo malo pasaría ese día. ¿Sale? El cielo nublado dejaba ver que algo malo pasaría ese día, ¿no? También aquí la sensación es una sensación visual, dado que el cielo, pues, estaba acompañado como de una idea, pues, funesta, ¿no? En este caso, como trágica. Entonces, el cielo nublado es esta imagen visual, ¿sale? Bien, yo creo que hasta aquí le vamos a dejar. Yo creo que ya estamos cumpliendo la cuota de 1 hora. Sí sabía que es un tema un poquito, de ¿cómo decirlo? Quiero decir que es una lista, ¿no? Ahora sí que hay que hacerla en forma de lista. Son varios fenómenos de la lengua, son varias figuras retóricas que había que cubrir. Entonces, como decía al inicio, qué bueno que quede grabada esta sesión para que tú puedas incluso volver a ver o repasar las veces que tú quieras estos ejemplos, ¿no? Em, ¿Qué puedo decir en resumen? Voy a cerrar ya la pantalla, me quedo aquí. Y es que toma atención a, a los ejemplos, o bueno, los incisos, que busquen entonces esta forma artificial de hablar, ¿no? Cuando haya una pregunta de figura retórica tal cual, donde te pregunten en cuáles de los incisos aparece una figura retórica, es donde esté más artificial el lenguaje, o incluso el que suene más extraño, o el que se aleje más, eso, a la forma natural de hablar, el que suene más rebuscado, o incluso también otro ejemplo o característica es el más inentendible o incomprensible. Básicamente, en los 4 incisos, el que más suene así será el correcto, ¿no? Obviamente en la parte de redacción es de la que estoy hablando ahorita, porque es cuando te dicen las preguntas de estilísticamente. Ahora, en la parte de lectura, ahí sí te recomiendo, por favor, entender la definición y darle el nombre. En la lectura sí van a aparecer los nombres. Entonces, por eso también es válido hacer todo este repaso para que te acostumbres a el apóstrofe, a la anáfora, a la elipsis. Aunque si te soy sincera también, conociendo un poquito el examen, siempre, bueno, generalmente, no quiero decir que siempre, pero generalmente se va a enfocar en los elementos retóricos como la metáfora, la comparación, la prosopopeya y la hipérbole. Esos 4, repito, comparación, metáfora, prosopopeya e hipérbole, son los más usados dentro del examen.
No digo que los demás no, pero son los más usados. Entonces hay que poner atención en esos 4 principalmente, ¿vale? Entonces voy a dejarla hasta aquí. Espero que sea entendible todo este fenómeno de la lengua. Es muy interesante. Ya no me dio tiempo de hacer los repasos que teníamos pendientes para el examen. ¿Te parece si te los dejo de tarea? Porque sí es necesario ir avanzando lo más que podamos en el tiempo libre que tenemos disponible. Entonces hay que aprovechar ese tiempo libre. Te voy a escribir ahorita cuáles son las páginas que puedes avanzar para verlas en la siguiente clase en vivo y te voy a dejar tarea. Entonces, ya lo sabes, siempre la práctica es lo que nos hace mejorar, es lo que nos hace, pues, incluso que surjan dudas, ¿no? Entonces, la tarea es importante realizarla. Se basa en completar un cuadro, así como lo hicimos ahorita de manera pues acompañada. El cuadro lo vas a tener que hacer ahora tú de manera individual con los ejemplos que yo te voy a poner. Es decir, van a estar en desorden y tú lo vas a tener que agrupar, ¿vale? Dependiendo de la figura con su descripción. Entonces sería todo. Nos vemos en la siguiente clase.